Hola, amantes del conocimiento y la historia. Hoy nos sumergiremos en la fascinante vida de Hipatia de Alejandría, una mente brillante que destacó en las matemáticas y la filosofía en la antigua Grecia. Prepárense para un viaje en el tiempo lleno de curiosidades y descubrimientos. La Alejandría antigua. Antes de sumergirnos en la vida de Hipatia, ¿qué tal si nos ubicamos en el escenario? Bienvenidos a la espléndida Alejandría, centro de sabiduría y conocimiento en la antigüedad. La antigua Alejandría estaba ubicada en la costa del mar Mediterráneo, en el delta del río Nilo, en el norte de Egipto. Fue fundada por Alejandro Magno en el 331 a.C. y se convirtió en un importante centro cultural, económico y científico en la antigüedad. En el siglo IV d.C., Alejandría seguía siendo un centro vital, pero había experimentado cambios significativos desde su época de esplendor bajo Alejandro Magno. La ciudad mantenía su posición como un importante puerto mediterráneo y centro comercial. Aquí tienes una visión general. 1. Declive de la biblioteca. Aunque la biblioteca de Alejandría había sido un faro de conocimiento, en el siglo IV d.C., gran parte de su gloria se había desvanecido y algunos de sus pergaminos se perdieron en eventos previos, como incendios. 2. Culturalmente diversa. Alejandría aún era un crisol de culturas, albergando comunidades griegas, egipcias, judías y romanas. Esta diversidad cultural se reflejaba en la arquitectura, la comida y las prácticas religiosas. 3. Cristianización. Durante el siglo IV, Alejandría experimentó un proceso de cristianización. La ciudad se convirtió en un importante centro del cristianismo y personajes como Hipatia, a pesar de sus contribuciones académicas, se vieron afectados por tensiones religiosas. 4. Puerto comercial. El puerto de Alejandría continuaba siendo una pieza clave en las rutas comerciales del Mediterráneo, facilitando el intercambio de bienes y cultura entre Oriente y Occidente. 5. Conflicto religioso. La ciudad también fue testigo de conflictos religiosos, especialmente entre comunidades paganas y cristianas. Estos conflictos influyeron en el paisaje social y político de la época. Hipatia, la pionera. Gran parte de la información que se tiene de la vida de Hipatia es extremadamente complicada de verificar, siendo los escritos de sus discípulos la principal fuente de información con la que se cuenta. Tampoco existe información fidedigna acerca de su fecha de nacimiento. Se cree que fue en el año 355 d.C. Desafiando los convencionalismos de su época, destacó como matemática y filósofa en un mundo dominado por hombres. Imagina el coraje que se necesitaba para eso. Hipatia fue hija del matemático y filósofo Teón de Alejandría, y es muy probable que haya estudiado matemáticas con la guía y la instrucción de su padre Inicios. Hipatia se sumergió desde su más tierna infancia en este ambiente de estudio y discusión intelectual. Su padre fue Teón de Alejandría, conocido matemático y astrónomo que dirigía la biblioteca del Serapeo, heredera de la gran tradición científica alejandrina. La joven se dedicó primero a las ciencias, como su padre, con quien trabajó en diversas obras editando comentarios a Ptolomeo, Euclides y la aritmética de Diofanto, y escribiendo libros sobre astronomía y geometría. Se consagró también a las ciencias aplicadas. Hipatia se sumergió desde su más tierna infancia en este ambiente de estudio y discusión intelectual. Su padre fue Teón de Alejandría, conocido matemático y astrónomo que dirigía la biblioteca del Serapeo, heredera de la gran tradición científica alejandrina. La joven se dedicó primero a las ciencias, como su padre, con quien trabajó en diversas obras, editando comentarios a Ptolomeo, Euclides y la aritmética de Diofanto, y escribiendo libros sobre astronomía y geometría. Se consagró también a las ciencias aplicadas. ¿Sus viajes? Algunos autores defienden que Hipatia viajó para completar su formación a Atenas y a Roma.
Frente a esto, otra parte de la comunidad académica niega que haya constancia de ello en las fuentes y afirman, por tanto, que la filósofa nació, creció y murió en Alejandría, sin haber salido nunca de la ciudad. Sus estudiantes. Entre sus alumnos había cristianos, como por ejemplo el mencionado Sinesio de Cirene, con posterioridad obispo de Ptolemaida, entre 409 y 413, perteneciente a una familia rica y poderosa, que mantuvo una gran amistad con su maestra. Sinesio dejó escrita mucha información sobre Hipatia. Se refería a ella como la auténtica maestra de los misterios de la filosofía. Gracias a él conocemos sus obras, aunque ninguna se haya conservado. Dirigió a Hipatia las cartas 10, 15, 16, 46, 81, 124 y 154 de su epistolario. En esta correspondencia se mencionan los nombres de varios alumnos de Hipatia que fueron condiscípulos suyos: el hermano menor de Sinesio, llamado Euoptio, su tío Alejandro, Herculiano, del que fue gran amigo y al que consideraba el mejor de los hombres, Olimpio, un rico terrateniente de Seleucia Pieria, amigo de Sinesio, Isión, íntimo de Sinesio, Hesiquio de Alejandría, gramático y gobernador de Libia Superior, y su hermano Eutropio, el sofista Atanasio, Gayo, pariente de Sinesio, el gramático Teodosio y el sacerdote Teotecno, y unos tales Pedro y Ciro, además del futuro prefecto imperial de Egipto, Orestes. Se han propuesto algunos otros nombres mencionados en las cartas de Sinesio, pero no hay pruebas de ello. En todo caso, cabe indicar que sus alumnos fueron un grupo muy unido de aristócratas paganos y cristianos, algunos de los cuales desempeñaron altos cargos. Es probable que el mencionado Herculiano fuera hermano de Flavio Tauro Seleuco Ciro, destacado miembro de la corte imperial, que con posterioridad llegó a ser prepósito del Sacro Cubículo, prefecto urbano de Constantinopla, prefecto pretoriano de Oriente, 439, y cónsul, 441, convirtiéndose en el hombre más poderoso del Imperio de Oriente, después del propio emperador Teodosio II. Los alumnos de Hipatia venían de todas partes del Mediterráneo a recibir sus lecciones. Todos ellos tenían en común su pertenencia a clases acomodadas, lo que facilitó que posteriormente alcanzasen puestos relevantes en el imperio. En una de las epístolas de Sinesio se muestra cómo los alumnos pretendían que el contenido de las clases fuese secreto, algo que ha dificultado el conocimiento a posteriori de lo que se impartía en estas y que la alejó del pueblo, que no apreciaba a Hipatia ni tenía nada en común con ella. El propio Sinesio manifiesta con elocuencia la devoción que Hipatia despertó en sus discípulos. En la carta 16 de su epistolario, la saludaba como madre, hermana y profesora, además de benefactora, y todo cuanto sea honrado tanto de nombre como de hecho. En cierto modo, los alumnos la consideraban la sucesora de Platón. Algunos incluso pensaban que Hipatia había sido elegida por Dios para llevar a cabo la misión de descubrirles los misterios de la filosofía. Esta sensación de santificación se intensificó con su condición de virgen. Hipatia se exigía mucho a sí misma en todo lo relacionado con las virtudes morales, entre las que destacaba la sofrosine, que era una virtud que todos los filósofos helénicos aspiraban a alcanzar, sobre todo aquellos que privilegiaban el mundo inmaterial y espiritual. La destrucción de los templos paganos. En tiempos del enérgico patriarca copto de Alejandría Teófilo, 385-412, que según su amigo Sinesio de Cirene, tenía tanta influencia entre las clases altas de Alejandría como la propia Hipatia, ocurrió un hecho que cambió el rumbo de Alejandría. Teófilo gozaba de un inmenso poder, y en 391 el mencionado edicto obtuvo del emperador Teodosio una orden para demoler los templos paganos de su ciudad, entre ellos el Mitreo y el Serapeo, lo que provocó sangrientos disturbios entre paganos y cristianos. Se supone que fue entonces cuando fue saqueada, o al menos vaciada, la biblioteca de este último,
sucesora de la Gran Biblioteca de Alejandría. En 416, el teólogo e historiador hispano-romano Paulo Orosio vio con mucha tristeza sus restos, afirmando que sus armarios vacíos de libros fueron saqueados por hombres de nuestro tiempo. Hipatía evitó participar en la defensa del Serapeo y enfrentarse con Teófilo, cuyo gran enemigo fue el antioqueno Juan Crisóstomo, discípulo del rector pagano Libanio y patriarca de Constantinopla, quien pretendió someterle a su autoridad. Teófilo obtuvo su gran victoria sobre Crisóstomo en el Sínodo de la Encina en 403, logrando su deposición y exilio. Su vida sentimental, Damasio afirmaba que, además de conseguir el grado más alto de la virtud práctica en el arte de enseñar, era justa y sabia, y se mantuvo toda la vida virgen. Dato confirmado por la Suda, una enciclopedia bizantina del siglo XXI, que sin embargo añade que fue esposa de Isidoro el filósofo. El mismo Damasio refiere una anécdota que ilustra la actitud de Hipatia ante el sexo. Cuando un discípulo le confesó que estaba enamorado de ella, la filósofa le arrojó un paño manchado con su sangre menstrual, espetándole: «De esto estás enamorado, y no tiene nada de hermoso». Antes de esto, también el propio Damasio nos facilita otra versión según la cual Hipatía aconsejó al alumno que orientase esas pasiones a algo verdaderamente provechoso: la música. Fuese cual fuese su reacción, Hipatia logró su objetivo, puesto que el muchacho decidió olvidar el asunto. Muerte de Hipita. Empezó entonces a correr entre los cristianos de Alejandría el rumor de que la causante de la discordia entre Cirilo y Orestes era la influyente Hipatia, amiga y consejera de su exalumno, y, presumiblemente, opuesta a los abusos del poder religioso. Sócrates Escolástico cuenta que en plena Cuaresma, un grupo de fanáticos dirigidos por un lector de nombre Pedro se abalanzó sobre la filósofa mientras regresaba en carruaje a su casa. La golpearon y la arrastraron por toda la ciudad hasta llegar al Cesario, magno templo edificado por Augusto tras su victoria sobre Marco Antonio y convertido en catedral de Alejandría. Allí, tras desnudarla, la golpearon con piedras y tejas hasta descuartizarla, y sus restos fueron paseados en triunfo por la ciudad hasta llegar al Cinario. Por su nombre, se supone que es un crematorio, donde los incineraron. Aunque sigue sin estar claro si su edad era de 45 o de 60 años, José María Blázquez Martínez se inclina por esta última opción. Hay otras versiones de los hechos respecto a su muerte. Edgar Serna apunta a que fue asesinada por cristianos que se sentían amenazados por la erudición, el aprendizaje y la profundidad de sus conocimientos científicos. Este evento parece ser un punto de discordia. El historiador más cercano a los hechos, Sócrates Escolástico, muy valorado por su ecuanimidad, vincula a Cirilo con el asesinato de Hipatía, al manifestar que este suceso acarreó no escaso oprobio tanto a Cirilo como a la iglesia de los alejandrinos. Según este autor, no hay nada más opuesto al espíritu del cristianismo que el crimen, y los asesinos de Hipatia actuaron poseídos por un ímpetu furioso, y no por el celo divino que caracteriza y legitima los actos de violencia religiosa. Las demás fuentes narran el suceso de manera similar. El historiador arriano coetáneo Filostorgio se limitó a echar la culpa a los homoousianos, fieles al credo de Nicea. Por otra parte, la historiadora polaca Zielska asegura que el asesinato de Hipatia no tuvo que ver con motivos religiosos, sino que en el fondo fue una muerte provocada por asuntos políticos. Cirilo quería ganar la pugna contra Orestes para así poder influir más en el poder local. Sobre la motivación que Cirilo pudo haber tenido para ordenar o inducir la muerte de la filósofa, los historiadores han concluido la confluencia de al menos 5 móviles. La muerte de Hipatia levantó un gran revuelo. Tras el cruel asesinato, Orestes informó de los hechos y pidió a Constantinopla que interviniera. La Suda afirma que el emperador Teodosio II quiso en principio castigar a Cirilo, tanto por justicia como por ser un gran protector de las enseñanzas filosóficas, cuya propia esposa, Eudocia, era una filósofa de origen ateniense.
Pero a la postre, la reacción imperial se limitó a retirar al patriarca los 500 monjes, llamados parabolanos, que le servían como guardia, lo que ha llevado a algunos historiadores a suponer que fueron estos, y no el populacho mencionado en todas las fuentes, los responsables del asesinato de la filósofa. La medida fue, sin embargo, rescindida al cabo de 2 años, permitiéndose además aumentar su número a 600. Que Cirilo saliera tan bien parado fue posiblemente debido a la influencia de la hermana del emperador, la Augusta Pulqueria, cristiana devota de gran ascendente sobre su hermano, en cuyo nombre gobernaba mientras éste se dedicaba a tareas intelectuales. Y así concluye nuestro viaje por la vida de Hipatia de Alejandría, una mente brillante que desafió las normas y contribuyó significativamente al mundo del pensamiento y la ciencia. Espero que hayan disfrutado de este fascinante recorrido en el tiempo. De hecho, la gente se pelea por una superstición tanto como por una verdad, o incluso más, ya que una superstición es tan intangible que es difícil demostrarla para refutarla, y la verdad es un punto de vista, y por tanto, se puede cambiar. Gracias por acompañarnos en este episodio. No olviden suscribirse, dar like y compartir para más exploraciones históricas. Nos vemos en el próximo viaje a través de las eras. Hasta la próxima.